Lady Peach, la guardiana de las abejas sagradas que venció a Monsanto. Lady Peach, una humilde indígena mexicana, se dio cuenta que grandes extensiones de selva estaban siendo desforestadas y que sus abejas se estaban muriendo debido a las fumigaciones aéreas. El amor de Lady por sus abejas y por su comunidad la llevó a sacudirse muchos miedos y estereotipos que le habían inculcado desde pequeña y empezó una campaña feroz contra el gigante Monsanto. En su lucha contra este gigante de agroquímicos, Lady nos deja un patrón para otras comunidades indígenas y para todas aquellas personas que respetamos y honramos la vida. Mi canal es Pilar37 y busca despertar la imaginación, porque la imaginación de hoy se convierte en la realidad de mañana. Hasta ahora, nuestra imaginación no ha tenido mucho que ver con la realidad que prevalece hoy. ¿Por qué? Porque esa imaginación sublime con la que todos nacemos fue desactivada con una programación sistemática y despiadada. Pero les tengo buenas noticias. Podemos despertar la imaginación con imágenes verdaderas que traerán paz y abundancia para el futuro. Podemos darle alas y dejarla volar hacia espacios de luz. Por milenios, la diminuta abeja sin aguijón fue venerada por los mayas y su miel se usaba como una bebida sagrada y como medicina. Su importancia en la cultura maya está representada por el dios de las abejas en la fortaleza de Tulum, así como en otros lugares antiguos. A la abejita melipona se le conoce en el idioma maya como Tsunancap, lo que significa dama real. Hoy en día, apicultores tradicionales como Lady Peach cuidan de esta abejita en peligro de extinción, en pequeñas estructuras abiertas con techo de paja en lo profundo de bosques tropicales. La abejita melipona vive en troncos huecos de árboles. Y miren a la derecha cómo Lady Peach está extrayendo la miel con una cuchara de metal y está pinchando el lugar donde está la miel con una paja. En el 2012, el gobierno mexicano otorgó permisos al gigante de agroquímicos Monsanto para cultivar soya genéticamente modificada en 7 estados mexicanos. Se talaron y quemaron grandes áreas de bosques biodiversos y se destinaron 240,000 hectáreas, escuchen bien, 240,000 hectáreas a este nuevo y lucrativo cultivo. Avionetas empezaron a rociar extensas áreas con el controvertido herbicida Roundup y otros agroquímicos. En el producto este Roundup se pone una etiqueta que dice, advertencia, Roundup contiene un químico, el ingrediente glifosato, que en el estado de California se sabe produce cáncer. Y pareciera que los otros estados de Estados Unidos no se han enterado todavía que produce cáncer, porque solamente es para el estado de California. Monsanto controla el 90% del mercado de semillas transgénicas y es uno de los principales productores de agroquímicos a nivel mundial. Ahora escuchen esto. Hasta octubre del 2023, Monsanto, que fue adquirida por Bayer, ha tenido 100,000 juicios por esconder información sobre lo cancerígeno que era el glifosato y se ha visto obligada a pagar más de 11,000 millones de dólares. No 1,000,000, no 100 millones, no. 11,000 millones de dólares y todavía esto no la lleva a la quiebra. Los cultivos transgénicos como la soya, el maíz,
están diseñados para soportar altas dosis del herbicida Roundup. Esto lo hacen en un laboratorio, van transformando genéticamente a la planta para que se vuelva resistente a este herbicida. Este herbicida mata todo tipo de vegetación, todo, excepto por estas plantas transgénicas. Es increíble lo que han logrado hacer. Se sabe que su ingrediente glifosato tiene un impacto negativo en el comportamiento y flora intestinal de las abejas y también de los humanos. Los apicultores mayas empezaron a notar que sus abejas estaban desorientadas y morían en grandes cantidades. Esto, y les pongo esto que dice Rudolf Steiner, porque tenemos tantísimo conocimiento, pero tantísimo, que uno dice, todo el mundo sabe que el glifosato causa cáncer. Y sin embargo, me olvidé mencionarles, acá a la derecha pueden ver abajo que en México se le conoce con todos esos otros nombres, como por ejemplo faena, cacique, trinchera, herbifox, látigo, etc. Entonces, se sigue aplicando en todos los países, se sabe que es cancerígeno y no importa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo con todo el conocimiento que tenemos seguimos haciendo estas barbaridades que nos están autodestruyendo? Rudolf Steiner, el gran Rudolf Steiner nos dice, sin veneración las personas jamás obtendrán conocimiento. Alguien puede poseer una mente aguda y penetrante, incluso haber desarrollado cierta clarividencia, pero no logrará un conocimiento real y verdadero sin gran veneración. Solo aquellos seres muy adelantados en su desarrollo, como Goethe o San Francisco de Asís, pueden darnos un verdadero conocimiento. ¿Qué tenían en común Goethe y San Francisco? Goethe dice que las plantas le revelaban sus secretos porque él pasaba mucho tiempo con ellas. Se vuelven sus amigas y por eso le confían sus secretos. Y San Francisco de Asís, todo el mundo sabe, ¿no? Su amor grande hacia los animales, hacia la creación. Acá les quiero mostrar a Robert Kennedy Jr., es un abogado y candidato actual a la presidencia de Estados Unidos y jugó un papel muy importante en destapar las mentiras de Monsanto o Bayer. Él ganó muchos juicios. Había un hombre que estaba llevando una mochila de Roundup y notaba que tenía como lesiones en la piel, ¿no? Entonces, en la espalda. Y manda varias cartas a Monsanto preguntándole si eso se puede deber a algún ingrediente que tenía este herbicida, este Roundup. Y Monsanto, a través de comunicaciones internas en la compañía, deciden no responderle, porque ellos sabían. Y entonces Robert Kennedy Jr. logra llevarlos a juicio y gana estos juicios. Y a partir de ahí es que, bueno, comienza toda escalada de ahora 100.000 juicios y estos 11.000 millones de dólares que han tenido que pagar en multa. Robert Kennedy Jr. Es un hombre que, si es que ustedes tienen familiares en Estados Unidos, díganles por favor que traten de apoyar su candidatura a presidente. Lo están tratando de obstaculizar a como dé lugar, lo están tratando de desprestigiar a como dé lugar. Él es un hombre que ama mucho la naturaleza. Cuando él tenía 9 años, mataron a su tío, que era el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. 5 años más tarde, cuando él tiene 14 años, matan a su papá, porque estaba en camino a convertirse en el siguiente presidente de Estados Unidos. Y después de eso, él se convierte en drogadicto, empieza a usar heroína, y hasta que tiene como 28 años, él no, por más que trataba, no podía sacarse este vicio, esta adicción de encima. Y tiene una transformación muy grande gracias a que empieza a poner su fe en Dios. Es muy lindo cómo esto ocurre y voy a tratar de hacer un video sobre esto. Y él escribe un libro de San Francisco de Asís, porque yo creo que él se identifica con San Francisco de Asís, un hombre que nació en cuna de oro, en una familia muy adinerada y que después dejó todo para dedicarse
a dedicar su vida a Dios, como me imagino que muchos de ustedes saben. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en resumen? El gobierno de México le da el permiso a Monsanto para sembrar estos cultivos transgénicos. Se da la tala de árboles, la quema de la vegetación que queda. De ahí tenemos la tierra desnuda, en donde se planta este cultivo de soya, y después empiezan a rociar esto con estos herbicidas. Se rompen entonces dos leyes naturales muy importantes. Una, la biodiversidad, es decir, no debería de haber un monocultivo, sino debería haber muchísimas plantas. Y por otro lado, que la tierra siempre se debería de mantener cubierta. Aquí se ve a la izquierda la agricultura industrial, que es pura muerte. Se ve que no hay nada de vida abajo en la tierra, todos los microorganismos han desaparecido, mientras que a la derecha tenemos la agricultura regenerativa, que es pura vida. ¿Y qué ocurre con la agricultura industrial o degenerativa, que es la que se caracteriza por arar la tierra, por la labranza? El dióxido de carbono que estaba acumulado en la tierra, cuando la tierra queda desnuda, empieza a salir, a liberarse, a irse hacia la atmósfera. Y lo mismo ocurre con el agua, se evapora, pero no penetra, porque la tierra se ha vuelto sólida, como un bloque. Mientras que a la derecha tenemos que cuando la tierra está cubierta, empieza a absorber mucho dióxido de carbono y además también se vuelve como una esponja la tierra llena de canales y empieza a absorber el agua. Nos hablan mucho del cambio climático y hemos dicho que la palabra cambio climático no es adecuada porque el clima está cambiando constantemente, pero bueno, se nos dice que, entre comillas, el cambio climático se debe principalmente a los gases de efecto invernadero o gases que atrapan el calor en la atmósfera. Se nos dice que el principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono producido por los combustibles fósiles como carbón, gas, petróleo. La pregunta es, ¿por qué los medios de comunicación o de programación no hablan del dióxido que liberan los monocultivos industriales cada vez que se ara la tierra y queda desnuda? Este efecto es de tal magnitud que hasta figura en las fotos y en las estadísticas de la NASA. En el centro de Estados Unidos hay millones de hectáreas que están cultivadas con estos transgénicos. Y cuando llega la primavera y empiezan los tractores a arar toda la tierra y dejarla completamente desnuda, las fotos del espacio que toma la NASA se ven todas estas tierras, ¿no? Y la cantidad de dióxido de carbono que se va hacia la atmósfera es increíble, altísimo. Después, ¿por qué nadie habla de todo el dióxido que se captura de la atmósfera cuando se transforman tierras que se estaban desertificando en pastizales sanos? Si quieren saber más de esto, miren mis videos sobre Joel Salatin y Alan Savory. O también de, ¿cómo se llama ese señor? Gotch. Además, el aire sobre tierras sin vegetación está mucho más caliente que el aire sobre tierra con vegetación. ¿Cómo pueden saber esto? Es sentido común. Imagínense un día con 40 grados, con un sol que quema pero bárbaro, y traten de salir a caminar al mediodía sobre tierra que está como en la foto de la izquierda y a ver qué tan lejos avanzan. Pero caminen sobre tierra que tiene pasto, como por ejemplo la derecha, y no pasa nada, van a poder caminar y caminar. Entonces, si tenemos un área pequeñita, ¿no?, donde se ha quitado la vegetación, el aire estará muy caliente por encima de esa tierra y se afecta el microclima de ese pequeño espacio, pero eso no afecta mucho a un pueblo, a una ciudad o una región. Pero, ¿qué pasa si quitamos la cubierta de vegetación de la tierra en millones de hectáreas? No hay que ser un genio para poder ver lo que es obvio.
Ahora, cuando Lady habla, ay, perdón, esto estaba acá. Ahora, la agricultura industrial no solo rompe las leyes naturales, sino que además también envenena el agua. Cuando la gente en su comunidad empezó a enfermarse, Lady sospechó una conexión con el aumento del uso de agroquímicos tóxicos. Se asoció con investigadores que encontraron niveles peligrosamente elevados. Lo peor es que cada año estos niveles de contaminación aumentan más y más. Lady Page nos dice, todo está en peligro. La vida misma de la gente está en riesgo. Todo esto llevó a que Lady Page encontrara su voz. Hacía mucho que Page ya abogaba por la agricultura regenerativa y por integrar el conocimiento indígena a la práctica agrícola moderna. Pero esta nueva amenaza a su amada abejita y a su amado bosque, además de la amenaza a la salud y vida de los miembros de su comunidad, la impulsó a la acción como nunca. Desarrolló una estrategia contra Monsanto en múltiples frentes, uno legal, otro académico y otro publicitario. En el legal, descubrieron que los permisos de Monsanto habían sido otorgados ilegalmente, pues México tiene un tratado internacional según el cual promete consultar a los pueblos indígenas cuando un proyecto los pone en riesgo. En el académico, empezaron a medir los niveles de contaminación del agua con científicos y en el publicitario empezaron a producir indignación pública. Lady nos dice, la reacción fue de confrontación. Nos amenazaron y desprestigiaron como comunidad indígena. No tuve miedo porque me sentía parte de una unidad de comunidades mayas. Cuando Lady habla, se nota que entiende perfectamente la realidad política y económica de su región, mientras que Monsanto es lo opuesto. Y entonces Monsanto sabía que se estaba enfrentando a alguien que tenía mucho carisma y credibilidad, algo que Monsanto no tenía. Parte de la estrategia incluyó protestas en los antiguos sitios mayas. En el 2015, la Suprema Corte de Justicia de México suspendió los permisos para el cultivo de soya transgénica de Monsanto. Debido a las continuas amenazas al territorio maya, el trabajo de Lady y su comunidad continúa. Nos dice, luchas como estas toman varias generaciones y es nuestra responsabilidad involucrar a nuestros hijos y nietos en esta lucha por justicia. Miren qué importante, ella está trabajando con los chicos de un colegio y entonces yo ahorita un llamado a los profesores, a los padres, a las madres, para que hablen de estas cosas con los jóvenes, no con los niños pequeños, porque como ya vamos a ver cuando empiece con los videos de educación Waldorf, se van a dar cuenta que este tipo de temas todavía no es apropiado para el niño de primaria, recién para los niños de secundaria y en los últimos grados. Pero hay que empezar a involucrar a las siguientes generaciones, como Lady Page sabiamente nos dice. En el 2020, Lady Page recibió el Premio Ambiental Goldman, considerado como el Premio Nobel Verde, por su feroz protección de las abejas y la salud de su comunidad y territorio. Ahora usa su voz para abogar por causas ambientales en todo el continente americano. Lady nos dice, fue una victoria para el pueblo maya, pero la lucha recién ha empezado. La siembra ilegal de soya genéticamente modificada no se ha detenido. Vivimos en un país de impunidad y de corrupción. Esos son los artículos o los videos en los que me basé. Los dos últimos videos están en YouTube. Uno es 5 minutos, el otro es 12 minutos. Y quiero aprovechar acá
para agradecer mucho a la organización de los premios Goldman que me dio permiso para que pusiera el video en mi video. Lamentablemente no sé todavía cómo hacer eso, así que lo presenté de esta forma. Y el otro video es eh, el de 12 minutos. Lady Page habla por esos 12 minutos sobre su experiencia y es fabuloso también. Y bueno, ya para terminar, los dejo con esto que nos dice Lady Page. Los pueblos estamos volviendo a nuestros conocimientos ancestrales. Y esto es lo que le quiero decir al mundo. Los mayas estamos vivos y los mayas estamos luchando. Esta es una lucha de vida.